¿Qué tal, amigos? El último vídeo que os presenté hablábamos del síndrome femoro-patelar de la rodilla. En esta ocasión vamos a hablar de otro síndrome que está un poco más arriba en la articulación de la cadera y que se denomina síndrome femoroacetabular o choque femoroacetabular. En primer lugar vamos a ver cómo es la estructura anatómica de dicha articulación. Por un lado tenemos la pelvis, el acetábulo, que como veis es una cavidad cóncava donde justamente se va a alojar la cabeza del fémur. Aquí tendríamos la cabeza del fémur, que en condiciones normales es esferoidea, para tener una congruencia articular perfecta y armónica con el acetábulo. Cuando esto es así, la magia está descrita, pero cuando hay algún problema de congruencia articular es cuando aparece el síndrome o choque femoroacetabular, que puede estar implícito en la propia cabeza del fémur. Hablamos de una cabeza del fémur que en lugar de tener esta redondez tiene una especie de jiba entre la cabeza y el cuello anatómico del fémur, y precisamente esa jiba ósea es la que va a repercutir de manera negativa, rozando con esta ceja o labrum de la cadera, promoviendo dolor y siguientemente artrosis. Pero también el problema puede estar en el propio acetábulo, es decir, en este caso hablamos de una ceja o labrum que tiene una excrescencia, o bien que el propio acetábulo tiene una profundidad anormal. En ese caso también va a haber una incongruencia articular con su cabeza femoral, pero lo más frecuente, lo que más vemos, es que la alteración esté tanto en la cabeza del fémur como en el acetábulo de la pelvis. ¿Qué personas son proclives a sufrir este síndrome femoroacetabular? Pues principalmente deportistas jóvenes, entre 20 y 40 años. Os tengo que decir que está presente en el 15% de la población y que el 75% de las artrosis de cadera son debidas en personas por debajo de 50 años a este síndrome precisamente. ¿Cuáles son los síntomas del síndrome femoroacetabular? Principalmente el dolor en la región inguinal, también en la cara anterior del fémur, también en la zona glútea, pero sobre todo en la región inguinal. ¿Qué signo es muy llamativo para el paciente? Pues el paciente tiene dificultad en ponerse en cuclillas o en cruzar las piernas, y el dolor suele despertarse al elevar el fémur y rotarlo internamente. Es frecuente tras un largo viaje en coche o también cuando estamos muchas horas sentados al levantarnos, que aparezca este signo de dolor y de cierta impotencia funcional. ¿Qué deportes son los más adscritos a este síndrome? Hockey hielo, también motociclismo, gimnasia rítmica, artes marciales, y en corredores por la reiteración del impacto de los pies sobre el terreno. Eso tiene una repercusión directa sobre la rodilla, pero también de alguna manera sobre la articulación de la cadera, sobre todo cuando hay esa alteración anatómica. Parece ser que genéticamente viene determinado, y también en niños que presentan displasia de cadera o enfermedad de Perthes puede ser una causa de que con los años desarrollen este síndrome femoroacetabular. El diagnóstico es exploratorio. Al realizar la flexión y rotación interna del fémur aparece el dolor, y también vemos la impotencia funcional y la limitación articular. Es propio que se presente dicho dolor e impotencia funcional durante y después de la actividad física, muchas veces simplemente andando, al caminar. El diagnóstico también es por la imagen, en cuyo caso debemos de hacer una radiografía anteroposterior de la pelvis en carga. Otra ayuda es la tomografía axial computerizada y sobre todo la artroresonancia magnética
nuclear, que nos va a dar una información valiosa y precisa del estado del labrum. En cuanto al tratamiento, puede ser conservador, infiltrativo o quirúrgico. El tratamiento conservador es evitar mantener posiciones forzadas durante mucho tiempo. La fisioterapia es de gran ayuda. Estiramientos no forzados. Tratamiento infiltrativo con corticoides dentro de la cavidad, también ácido hialurónico, incluso factores ricos, plasma rico en factores de crecimiento. Y el tratamiento quirúrgico consistiría en la remodelación del labrum, en la liberación del labrum, que es fibrocartílago, para evitar ese roce con la cabeza femoral. Desde el punto de vista podológico, la realización de un buen soporte plantar que tenga un buen equilibrio junto con la zapatilla entre amortiguación y estabilidad y que evite en la medida de lo posible posiciones anormales en la cadera, pues también tenderá a minimizar el problema. Por lo tanto, los podólogos con nuestros tratamientos ortésicos, con nuestros soportes plantares, también podemos ayudar a minimizar el efecto de este síndrome femoroacetabular.